Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, el video de hoy iba a ser sobre resistencia en bacilos gram negativos, porque fue el tema que ganó la encuesta. Pero esta semana estuvieron preguntando acerca de sífilis congénita y me pareció un mejor tema. Igual estaba dentro de la encuesta y fue como el segundo o tercer lugar. Prometo que luego vamos a hablar de resistencia en bacilos gram negativos, que eso además va a llevar varios videos porque no se puede hablar en uno solo. Pero me pareció más importante hablarles de esto porque me parece que es un tema más común y también me parece que es un tema en el que, aunque no es tan difícil, se pueden enredar mucho. Entonces vamos a tratar de hacerlo fácil. Esa va a ser mi misión en el día de hoy. Entonces, sífilis congénita. Primero, pues vamos a hablar del agente etiológico, que pues es la bacteria, que es una espiroqueta, que se llama Treponema pallidum. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo infectología, tenía uno de mis profesores en México, me decía que caras vemos, serologías no sabemos. Y en ese momento uno pensaba, serología para sífilis, serología para VIH, y en nuestros tiempos pues ya eso debe aplicar a serología para COVID. Ahora nos vemos y no sabemos quién es positivo o negativo, pero bueno, el hecho es que este treponema se ve en un campo oscuro, que es como una coloración especial, digamos que se ve como una serpientita brillante, pues ahí va a salir, va a aparecer. Pero digamos que no es como tan fácil, se pudiese aislar de las lesiones, pero pues la verdad nunca he visto uno, más que lo que uno aprende en los libros, ¿listo? Entonces, digamos que para que lo puedan aprender más fácilmente, recordemos cómo son las formas de la enfermedad. Cuando uno habla de sífilis, uno puede hablar de sífilis primaria, secundaria, terciaria y sífilis latente. Esto en el adulto. Bueno, sífilis primaria es cuando uno se contagia y entonces tiene la forma, la manifestación, que es el chancro. El chancro es una lesión ulcerada que pues en los hombres puede estar en el pene, pero en las mujeres puede estar por allá en el cuello uterino, y entonces eso está ya escondido, no duele y se quita solo, sin tratamiento. Entonces puede pasar inadvertido, la persona ni se entera que lo tuvo y resuelve sin tratamiento. ¿Listo? Luego está otra fase, que es la sífilis secundaria. En la sífilis secundaria es cuando la bacteria está en la sangre, es cuando está la espiroquitemia. Bueno, entonces ahí es cuando hay mayores manifestaciones clínicas de la enfermedad. El paciente puede tener fiebre, el paciente puede tener rash, el paciente puede tener ganglios, bueno, y es cuando hay mayor sintomatología. Está la sífilis terciaria. En la sífilis terciaria es cuando se ve eso de los gomas sifilíticos o la manifestación articular, los gomas también a nivel de digamos que la parte cardiovascular o las manifestaciones a nivel de aorta y demás. Y también está en la manifestación en sistema nervioso central o neurosífilis. Eso ha cambiado un poco. Antes decíamos que sífilis terciaria es cuando ya el paciente está con su compromiso neurológico, pero realmente se acepta que la neurosífilis puede ser en cualquiera de los tres estadios. ¿Listo? Entonces así es como se ve sífilis primaria, secundaria y terciaria. Pero hay otra que es la más frecuente y realmente es como más la diagnosticamos, y es la sífilis latente. Y sífilis latente significa tener una serología positiva para sífilis, ¿sí? Que a mí me encuentren una BRL, una RPR positiva, pero que yo no tenga ninguna manifestación clínica de la enfermedad, así como caras vemos, serologías no sabemos, ¿sí? De pronto tuve en algún momento el contacto con la espiroqueta y pues sí, hice la manifestación y ni me enteré. Y entonces esa sífilis latente, ojo, es la que sí se detecta, debe ser tratada, porque el paciente pudiese evolucionar a las otras formas de sífilis, y lo más importante en la mamá, porque ahora es que vamos a pasar a nuestro tema en pediatría, que es la sífilis congénita. Esa mamá puede tener repercusión en su recién nacido, puede haber paso transplacentario de los anticuerpos y puede haber manifestación de la sífilis, ¿listo? En ese recién nacido, y por eso amerita tratamiento.
Que el tratamiento entonces para esa mamá, entonces vamos a ordenar un poquito. Hasta ahí fue la sífilis del adulto. Primaria, secundaria, terciaria, es llamada la enfermedad la gran simuladora. Todas esas manifestaciones de las que hablamos. Bueno, lo más habitual que sea la latente, que nadie se entere, pero que necesita un tratamiento. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo debemos hacer el control? Ojo, esto es una cosa que no debería verse ya. Si hiciéramos un adecuado control prenatal, no tendríamos por qué ver recién nacidos con manifestaciones de sífilis congénita. No tendríamos por qué estar tratando las secuelas. Bueno, y entonces la invitación acá es para que es nuestra obligación sabernos estas guías de pe a pa, es nuestra obligación que conozcamos las guías. En Colombia cambiaron a partir del año 2014 y el tamizaje es diferente, pero aún así muchas veces tenemos desconocimiento de estas guías a pesar de que son ya de hace 6 años y seguimos haciendo las cosas mal y seguimos teniendo mucho enredo en el diagnóstico. Y lo más triste es eso, que hay mamitas que llegan con ausencia de control prenatal y entonces cuando ya están en el expulsivo es que se hace el diagnóstico y pues el perjudicado pues va a ser el bebé, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace esto? Resulta que la sífilis congénita entonces implica que esta mamá que está embarazada, yo debería hacerle trimestralmente sus controles, ¿cierto? Y resulta que desde el 2014 esto cambió porque ahora lo debemos hacer con algo que se llama la prueba rápida treponémica. ¿Por qué? Anteriormente lo hacíamos con pruebas no treponémicas, bueno, que son BDRL y RPR. ¿Y qué pasa? Resulta que estas tenían falsos negativos en un porcentaje de un 25%. Entonces, imagínense que uno utilice una prueba para tamizar y que los falsos negativos son 25%. Es muchísimo, es altísimo, es algo que no nos podemos permitir para algo que es para tamizar. Entonces, por esa razón cambió. Y ahora acá vamos a hacer el segundo apartado, bueno, y es hablar sobre las diferencias entre lo que es una prueba no treponémica y una prueba treponémica, porque esto es algo en lo que patinan y se confunden muchísimo. Entonces vamos a tratar de dejarlo claro. Entonces tenemos dos tipos de pruebas, las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas son principalmente BDRL y RPR. Ellas digamos que son buenas. Es importante que una vez yo establecí que voy a hacer seguimiento con una de ellas, siempre debe ser la misma. Es decir, si yo empecé con BDRL, siempre debe ser esa, con RPR siempre debe ser esa, no las intercambio entre ellas. Como ya les dije, tasas de falsos negativos de un 25%. Bueno, entonces, ¿qué es lo que miden? Miden es el daño indirecto que hace, o sea, el daño que hace la espiroqueta sobre los fosfolípidos de la membrana del huésped, ¿sí? Entonces, es una prueba que es indirecta y por eso puede tener también falsos positivos. ¿Cuáles son causas de falsos positivos? Falsos positivos pueden ser las enfermedades autoinmunes, los pacientes con lupus, los pacientes con artritis, ellos pueden tener falsos positivos. Incluso el mismo embarazo puede ser causa de falso positivo, por eso siempre se acepta que los títulos deben ser superiores a 1 en 8 para uno de verdad creerlo, y por eso ahorita vamos a hablar de que uno debe hacer confirmación. Bueno, entonces tienen falsos negativos y también tienen falsos positivos. Bueno, me sirve para establecer seguimiento. ¿Por qué? Porque esto me va a decir unos títulos. Entonces me dice es 1 en 8 o es 1 en 16 o es 1 en 32. Bueno, entonces yo lo que espero es que si yo hago mi tratamiento, entonces el tratamiento de una mamá que yo le detecto esa prueba positiva debe ser así. Lo hago con penicilina benzatínica, son 3 dosis separadas cada una semana. ¿Listo? Digamos que para que yo considere que el tratamiento es adecuado y adecuado para ese recién nacido, debe haber la mamá recibido al menos una dosis de penicilina benzatínica en el mes anterior a que este bebé me nazca. Debe ser con penicilina, debe haber también tratamiento a la pareja y no puede haber aumentos en los títulos. Bueno,
Es evidente que si yo empiezo el tratamiento, yo no voy a esperar que esa prueba no treponémica se me vuelva negativa ya. Eso lleva tiempo. Más o menos los títulos disminuyen a la mitad en 6 meses y se negativiza en 1 año. Bueno, no es ya. Así que yo voy a continuar haciendo el seguimiento, pero no espero que eso se me negativice. Pero sí espero que los títulos bajan. Y si yo al contrario estoy viendo que los títulos van para arriba, entonces ahí pues digo, uy, algo pasó o se reinfectó porque no traté a la pareja o demás. Entonces esas son las condiciones que se deben cumplir para que yo crea que mi paciente fue adecuadamente tratado y que este bebé no está en riesgo. ¿Listo? Entonces esas son las condiciones, me sirven para hacer seguimiento de que los títulos van bajando. Esas son las no treponémicas. Ahora vamos a hablar de lo que son las treponémicas. Las pruebas treponémicas, entonces, está la prueba rápida treponémica, que es la que ahora utilizamos para tamizaje, y está el FT-ABS, que es la prueba confirmatoria, ¿sí? Es la que, como les dije, el embarazo puede ser una causa de falso positivo si son títulos bajitos o si el paciente tiene una enfermedad autoinmune y de pronto me sale esta prueba no treponémica positiva, yo debo confirmarla. Entonces, estas no me miden el daño indirecto que hizo por allá la espiroqueta, sino que me miden anticuerpos IgM e IgG. Ojo, miden IgG, así que como miden IgG, una vez positiva se me va a quedar positiva para siempre. Hay un 15% de personas que lo pueden negativizar, pero el general y lo que ustedes deben comprender es que se queda positiva para siempre. Entonces, si se queda positiva para siempre, no tiene caso que yo esté pidiendo controles de FT-ABS o de pruebas rápidas treponémicas, porque una vez positiva se queda positiva para siempre, ¿sí? Entonces esta no me sirve para seguimiento, me sirve para confirmación, el FT-ABS, y me sirve para el tamizaje en la materna en la prueba rápida treponémica. ¿Listo? Entonces, ojo, unas son para seguimiento, otras son para el tamizaje y para la confirmación del diagnóstico. ¿Listo? Eso es la diferencia entre ambas pruebas. ¿Listo? Entonces, pasamos ya a lo que es nuestro recién nacido. Bueno, entonces en el recién nacido básicamente la sífilis tiene una característica, y es que básicamente puede provocar en el recién nacido abortos, ¿sí? Puede que se haya pérdida del feto como tal, o puede provocar realmente el 60% de los niños van a ser asintomáticos o pueden tener sintomatología, y pueden tener sintomatología temprana, que es eso que nos enseñan de que hay la rinorrea purulenta o sanguinolenta, y pueden tener todo eso del complejo Storch, que si recuerdan, entonces pueden hacer ictericia, pueden hacer hepatoesplenomegalia, también pueden hacer leucocitosis, incluso hiperleucocitosis, reacciones leucemoides, pueden hacer, entonces acuérdense, entonces hay que hacerles hemograma, y recuerden que también pueden, pues una causa de síndrome nefrótico congénito, entonces hay que hacerles un parcial de orina para ver si hay proteinuria, bueno, y pueden haber elevación de transaminasas, bueno, entonces ahí ustedes van viendo qué exámenes hay que hacerlo, pero también hay osteitis, entonces hay que hacerle radiografía de huesos largos. Recuerden que es una causa de pseudoparálisis de Parrot, bueno, el niño que hay, que parece que uno cree que fue que hubo ruptura del plejo braquial por trauma obstétrico, y resulta que no, puede ser una sífilis, bueno, todo eso puede causar la sífilis, bueno, o pues ya hay cosas como de la sífilis tardía, de la nariz sencilla de montar y demás manifestaciones, bueno, pero esto es lo que puede causar la sífilis como tal. Entonces, en el recién nacido, digamos que cuando ustedes ya se enfrentan al recién nacido, lo que hay que hacer en el recién nacido es una serología y compararlo con la serología de la mamá. Bueno, puede que a mí, cuando tengo el recién nacido, la serología del recién nacido sea en diluciones más baja a la de la mamá, o digamos que sea negativa, pero digamos la mamá no cumple con las características de un tratamiento adecuado y el niño obtiene serología reactiva pero más baja, o no reactiva pero mamá inadecuadamente tratada. Yo a ese niño le pongo una dosis única de penicilina benzatínica, pero en el caso de que mi niño tenga diluciones más altas de la mamá y la mamá no tiene un tratamiento adecuado y demás,
entonces ese niño se hospitalizaría como una sífilis congénita y el tratamiento sería con penicilina cristalina 10 días. Acuérdense que hay que hacer punción lumbar para ver si hay neurosífilis, que los hallazgos básicamente son los de una pleocitosis linfocítica. Hay que hacer BDRL en el líquido cefalorraquídeo. Si está positivo confirmamos, o si hay una pleocitosis linfocítica hacemos el diagnóstico de una neurosífilis, y en el caso de neurosífilis el tratamiento se extiende a 14 días. Entonces recordemos cómo se hace el seguimiento. El seguimiento se haría en ese bebé con serología. Si no fue neurosífilis, pues solamente la serología en sangre. Acuérdense, si lo hago con RPR, el diagnóstico siempre RPR, si lo hago con BDRL, siempre BDRL, y se haría trimestralmente 3, 6, 9, 12 meses hasta el año, y ahí pues ya lo consideraría un antecedente y lo puedo dar de alta por ese lado. Pero si hay una neurosífilis, debo hacerlo semestralmente, 6, 12, 18, 24 meses con punción lumbar, y otra vez hacer citoquímico y hacer BDRL en el líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Bueno, entonces esos fueron los 3 escenarios de los que quería hablar. Primero, contarles un poquito cómo es la sífilis en el adulto. Segundo, que habláramos de lo que son las pruebas treponémicas y las pruebas no treponémicas y las diferencias entre ellas y para qué sirve cada uno. Tercero, que habláramos de la sífilis congénita, las manifestaciones que puede causar, y también de cómo se hace el diagnóstico y el seguimiento en el recién nacido. Y por último, pues nada, decirles que no se olviden de seguirnos en las otras redes, en Facebook, Infectología para Pediatras, en Instagram, infecto_pep, y por acá en YouTube. No se olviden de activar la campanita de notificaciones. Y pues nada, muchas gracias por seguirnos y esperamos que todo esté haciendo de su agrado. Y eso es todo por hoy. Hasta un próximo video. Gracias.